eso lo tenemos a nuestro psiquiatra cabecera, Roberto Rey, que está conectado allí con nosotros. Ahí estamos viendo. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, un gusto de participar con ustedes. Bueno, igualmente el gusto de hablar contigo una vez más y preguntarte si esto es cierto, ¿no? Que los solteros tienen un 80% más de probabilidad de sufrir depresión que aquellas personas que están en pareja. Este estudio que salió y que generó como, no sé si polémica, pero un debate, y queremos hablar con vos, que sos un especialista. No cabe duda de que el hombre es gregario y vincular. Es decir, la constitución misma de los mamíferos nos habla claramente que ya en el seno materno hay dos personas, mamá y el hijo. Sí. Y a partir de ahí, cuando sale el nacimiento, se va a encontrar con una familia, sea uniparental o de las tradicionales, o familia compleja, pero siempre el hombre va a estar en vínculo. Y en el neurodesarrollo, también la escuela y las distintas alternancias de la vida siempre son gregarias y tienden a la comunión y a la comunidad. Sin embargo, sí, hay muchas personas que deciden por motu propio vivir en aislamiento, vivir en soledad. No cabe duda, como dice muy bien el artículo, que sí, la soledad no siempre es buena consejera. Y la soledad también es oportunidades para tener ciertas libertades. Sí. Y el hombre actual, hombre o mujer, está de alguna forma también detrás de esos paradigmas propios de la libertad, pero la libertad también tiene sus límites y muchas veces esto genera aislamiento y soledad. Una de las cuestiones más caracterológicas del estilo de vida actual es la soledad y la solitariedad. Es decir, personas que viven solas y personas que también tienen una cierta morriña, es decir, una cierta melancolía por estar solas. Claro. Y estas personas que están solas muchas veces tienen mayor prevalencia, es decir, mayor posibilidad de encontrarse con cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión, porque de alguna forma no tienen con quién compartir la vida y por otro lado no tienen tampoco un proyecto de vida que incluya a otros a través de un trabajo, a través de un proyecto significativo, etc. Ahora yo le pregunto, doctor, con respecto a esta situación, el hecho de, y quiero debatirlo, ¿no? El hecho de decir, bueno, claro, los solteros son propensos, digo, uno puede no tener pareja, pero tener una vida social activa, digo, de estar con muchos amigos, o tener personas con las que por ahí se relaciona sexualmente y no es pareja. Un día estás con una persona, la semana siguiente estás con otra, y no te da el tiempo quizás para decir, che, estoy solo, porque hoy salgo con fulano, con fulana, pasado después tengo que ir con mis amigos de la primaria, con mis amigos del laburo, con mis amigos de la facultad, tengo que ir a visitar a mis padres, digo, quizás la soltería, en este caso, poniéndome del lado del 20% que por ahí no se deprime de los solteros, digo, ahí hay como una contradicción dentro del estudio. Hay excepciones, porque si hablamos del 80% que tiene tendencia a deprimirse o tener trastornos de ansiedad, alcohol o conductas abusivas de sustancias o otro tipo de conductas también que de alguna forma pueden impactar negativamente en la persona, estamos hablando de que hay un 20% que por ahí pueden tener un estilo de vida saludable, como bien decís vos, que tengan vínculos, algunos no tan estables, otros un poco más estables, como pueden ser la amistad. Y entonces sí, la amistad, el encuentro con el otro, el encuentro sobre todo de compartir la vida, es realmente significativo, claro, pero de otra forma. Claro. Evidentemente la sociedad está evolucionando a otras formas no tan convencionales, pero en el fondo mismo de la cuestión estamos hablando de gente que no está sola, claro. Que no está en estado de solitariedad. Es decir, aquel que tiene vínculos estables, aquel que tiene comunicación
con otros, vínculo, comunión y comunicación, Sí. evidentemente está mucho más protegido, cualquiera sea el estilo de vida que modernamente haya elegido, de aquel que no tiene comunicación, no tiene comunión con otros y de alguna forma se aísla de una forma tal que muchas veces este aislamiento pasa desapercibido porque la conexión con redes sociales y demás permite también un vínculo. Claro. Pero cuanto más la riqueza justamente de una vida con un sentido de plenitud, un sentido de estabilidad, siempre está en relación con la capacidad de vínculos que tenga una persona. Y esto de la depresión, y ahí sí me pongo yo soy, viste, como me pongo un lado y del otro como para poder tocar varios temas. Digo, del 80% Claro. de probabilidades que tienen los solteros, ¿cuánto tendrá que ver el tema de la frustración, no? Digo, con 20 años decir, bueno, mucha gente que desea estar en pareja, ¿no? Digo, y fracasa o se termina separando y conoce a otra persona y se vuelve a separar. Digo, ¿cuánto tiene que ver esto de llegar, por ejemplo, o pasar la barrera de los 40 y tener 3 o 4 fracasos amorosos y sentirse como, bueno, justamente depresivo, bajoneado? Digo, tiene que ver mucho también con el hecho de haber fracasado tal vez en diferentes relaciones durante un largo periodo de tiempo. Es cierto que muchas veces las distintas frustraciones pueden aumentar el riesgo de depresión, Mm. pero en realidad, cuando tenemos un vínculo que se rompe por algún conflicto, deberíamos aprender del conflicto. Es decir, el conflicto forma parte de la condición humana y está indisolublemente unida a la condición humana. Sí. Sin embargo, la permanencia del conflicto es el problema y la solución es lo que de alguna forma plantea el conflicto. Ujú. Es decir, el conflicto sin solución es una cronicidad que puede llevar a una rigidez en salud mental. Sin embargo, cuando tengo un conflicto con uno, tengo un conflicto con dos, tengo un conflicto con tres, también tengo que ver qué me está pasando a mí y de qué forma yo actúo en función de sostener una determinada identidad, de sostener un determinado estilo de vida que me lleva al conflicto. Entonces, es ahí el fracaso, es ahí el conflicto, es ahí la disrupción de una relación la que me tendría que ser útil para poder entender de que algo no solamente le pasa al otro, sino que algo también me pasa a mí y a partir de ahí hacer un aprendizaje educativo que nosotros en Red Sanar le llamamos psicoeducativo. ¿Y cómo desde su lugar, ¿no?, de profesional, psiquiatra, cómo se trata puntualmente a aquella persona que justamente está soltera y que se siente deprimida, digo, para que pueda entender o que pueda rehacer su vida o vivir una vida plena y feliz sin la necesidad de tener justamente una pareja? Que vos decís, bueno, no se te da, tampoco te vas a poner en pareja porque sí, como si fuese un título, como si fuese un adorno, digo, si no conoces a alguien que te complete o que vos sientas amor o que quieras compartir. Digo, ¿cómo se hace para poder tratar a una persona que realmente se siente muy deprimida y frustrada por no poder tener una pareja o por haber fracasado justamente en esta situación? En realidad, como dice el dicho, siempre hay un roto para un descosido. Es decir, las posibilidades son infinitas de poder encontrar pareja. Lo que ocurre es que hay que ver en qué disponibilidad mental, con qué salud mental por un lado y con qué mentalidad, que es una estructura caracterológica que hace que la persona piense y actúe de una determinada forma en forma sistemática. Con qué salud mental y con qué mentalidad abordamos cualquier relación en la vida. Y entonces, con qué estilo interior y a su vez exterior nos manifestamos. Sin perder de vista que uno de los problemas más graves que vemos en la sociedad actual tienen que ver con salud mental. ¿Y por qué decimos que es la segunda pandemia, la verdadera epidemia oculta de salud mental? Porque en realidad el aparato yoico tiende en forma, podríamos decir, generalizada, a tender hacia mi propia mismidad. Y lo que tenemos que entender, que así como nosotros tenemos el derecho y, por otro lado, el deber con nosotros mismos
de desarrollar una vida plena adintra de nosotros, es decir, en beneficio de nuestra propia persona, también tenemos que entender que para estar con otros, también tenemos que tener una conducta amorosa que exceda la simple mismidad para entregarme amorosamente al otro. Claro. Y entonces decimos, una cosa es el ego y otra cosa es el yo, cuando de alguna forma se establece también en un equilibrio yoico maduro, en donde yo también me integro con el otro y el otro se integra conmigo. Y esto es realmente una maduración propia de una salud mental integrada. Exacto. Ahora, este estudio entiendo que habla de una pareja, de una pareja, sean dos mujeres, dos hombres o hombre-mujer, digo, donde es una relación sana, porque también debe existir esta situación de depresión, de tristeza, cuando es una pareja, como se dice ahora, tóxica, donde vos decís, bueno, quiero dejar a mi pareja y no me animo, o no se puede, o la reintentamos y estamos fracasando, digo, porque este estudio entiendo que uno dice, generaliza parejas como si fuesen todas las parejas perfectas o de película. No hay generalidades, sino que hay personas únicas e irrepetibles. Y en eso coincido contigo. Lo que también coincido contigo cuando vos describís muy bien situaciones tóxicas, porque en realidad hay muchas personas que tienden a reeditar justamente relaciones tóxicas porque buscan relaciones tóxicas sin darse cuenta, porque no tienen un claro nivel de conciencia, que en realidad en la búsqueda de una relación tóxica muchas veces están proyectando su propia toxicidad. Y entonces esto también yo creo que debe abrir el campo de la conciencia, teniendo una mente abierta. Los americanos le llaman open mind, abriendo la mente para entender que si yo tengo una determinada situación vincular tóxica con otros, yo también puedo estar contaminado por esa misma toxicidad. Y entonces la toxicidad se juega de a dos, y la salud mental muchas veces también se puede jugar de a dos. Es decir, los dos pueden salir de la toxicidad hacia un mundo mucho más saludable y, por supuesto, mucho más capaz de ser vivido en plenitud y que busque siempre el encuentro con el otro. Doctor, la verdad que muy completo, muy interesante, y estaremos en contacto cuando surja un estudio así muy interesante, que se puede debatir, temas que realmente a nuestro público le interesa mucho. Con mucho gusto, estamos a disposición y recuerden que la calidad de una relación tiene que ver con la calidad y cantidad de la cantidad de vínculos sanos que tenemos con los demás. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Que tenga muy buen día. Bueno, ahí estaba, sobre esta situación. Y ahora...